Chica pobre salva a niña genial con poderes secretos, pero ¿dónde está su padre CEO? En un rincón olvidado de la ciudad, donde las sombras acechan con un aire de misterio, vive Valentina, una chica cuyo corazón late con el peso de 1000 problemas. Una noche, un grito desgarrador rompe el silencio de su barrio, un sonido tan escalofriante que le eriza la piel y la hace saltar del sofá. Sin pensarlo, corre hacia la fuente de ese terror, con el pecho apretado y las manos temblando. ¿Quién o qué necesita ayuda? Con cada paso, las luces parpadean como si la misma ciudad temiera lo que pueda encontrar. Al llegar, se topa con una niña en el suelo, rodeada de un brillo inexplicable, como si el universo la hubiera marcado con un regalo. Pero algo en su mirada es inquietante. ¿Son esos ojos los de una niña o los de un ser de otro mundo? Las calles están desiertas, la curiosidad de Valentina la empuja a acercarse más. ¿Por qué esta niña está sola? ¿Y qué son esos símbolos extraños en su piel que brillan débilmente bajo la tenue luz de la luna? La ansia de respuestas pulsa en su interior. Su mente vuela. ¿Podría esta niña tener poderes secretos más allá de su comprensión? De repente, un sonido fuerte rompe la tensión, un coche negro, oscuro como sus intenciones, se detiene momentáneamente. Asustada, Valentina siente como el aire se le escapa de los pulmones. ¿Quién está detrás de eso? ¿Será el padre de la niña, el gran CEO, realmente quien dice ser? En el fondo, siente que este encuentro cambiará todo lo que conoce? Pero antes de que pueda tomar una decisión, ella mira el rostro de la pequeña, que de repente sonríe de una manera casi sobrenatural, dejando una estela de esperanza en medio del miedo. Valentina no puede apartar la mirada. El tiempo parece detenerse. Ella sabe que debe actuar. La urgencia la abraza, ¿se atreverá a salvar a la niña de un destino incierto o se convertirá en otra víctima de este misterio? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una cabeza importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar si aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Valentina observa cómo la niña parece vibrar con una energía desconocida, y la pregunta retumba en su mente, ¿qué haría si esa misteriosa figura se convierte en un peligro inminente? Sin embargo, junto a ese miedo, crece una chispa de valentía. El destino de ambas podría estar entrelazado de formas que jamás imaginó. De repente, un destello en la mirada de la niña sugiere algo extraordinario. Pero, ¿qué pasa si su padre, el CEO, no es quien parece? La verdad oculta podría tener repercusiones fatales. ¿Está Valentina lista para enfrentarse a la tormenta que se avecina? El silencio pesado de la noche se rompe en un instante. Valentina siente el latido de su corazón resonando en sus oídos, un tamborileo que compite con la brisa helada que rodea la escena. La pequeña niña, cuyos ojos brillan con una intensidad casi sobrenatural, se incorpora lentamente. El resplandor que la envuelve parece crecer, proyectando sombras danzantes en las paredes de los edificios cercanos. Valentina siente un escalofrío recorrerle la espalda. Esa luz no es normal, algo dentro de su yo más profundo le dice que debe irse. Sin embargo, la mirada de la niña la atrapa, como si tejiera un vínculo irrompible entre ambas. ¿Qué te ocurrió?, logra preguntar Valentina, su voz apenas un susurro. La niña mueve los labios, pero no emite sonido, como si las palabras estuvieran atrapadas en un limbo, ocultas detrás de un velo de secretos. De repente, su rostro se transforma en un mar de emociones, miedo, tristeza, y una desesperada necesidad de ser entendida. Valentina da un paso adelante, impulsada por una fuerza inexplicable. Cada paso que toma se siente como un acto de rebeldía contra los instintos de supervivencia que le gritan que escape. En ese momento, el coche negro que había estado acechando en la sombra da un giro repentino. Dos figuras se bajan, hombres de trajes oscuros con miradas furtivas.
Una presencia amenazante envuelve el aire, y Valentina puede sentir el peligro palpitar en la atmósfera. «Ven aquí», grita uno de los hombres, señalando a la niña con un mano firme. La voz, dura como el acero, rompe la burbuja de conexión entre Valentina y la pequeña. Instintivamente, el rostro de la niña se torna pálido, como si propulsara una alarma interna. Algo en su respuesta activa un instinto de protección en Valentina, un impulso feroz que nunca había sentido antes. Así, en una fracción de segundo, Valentina decide, no. No dejará que se la lleven. La mujer lleva a cabo un plan que aún no ha formulado plenamente. Con un empujón inesperado, agarra la mano de la niña y tira de ella, llevándola hacia el callejón oscuro que siempre había temido. Ambas chicas corren, sus pasos resonando en el eco de la soledad de la noche. Valentina no se atreve a mirar hacia atrás, pero el terror que crece a sus espaldas es palpable, puede sentir a los hombres persiguiéndolas como sombras maliciosas que se niegan a ceder. Pero justo cuando parece que han encontrado una pequeña ventaja, un grito las paraliza. Ningún lugar es seguro para ella, bromea uno de los hombres, con una risa amarga que hiela el alma. El tono insidioso de su voz llena la noche de pesadumbre. Valentina siente que su corazón se detiene un instante. ¿Qué quieren de la niña? ¿Por qué ese extraño miedo se clava en sus entrañas? El callejón se estrecha, y el mundo se siente a punto de colapsar. Valentina busca una salida, un modo de salvar a la niña. Pero en el rincón más oscuro del callejón, la niña suelta la mano de Valentina y se da la vuelta, enfrentando a los hombres con una determinación que desafía su edad. No me llevaréis a ningún lado, dice, y sus ojos destellan como estrellas que han encontrado su brillo. Valentina siente que el aire se le escapa de los pulmones. La pequeña tiene un poder, uno que aún no comprende del todo. Pero antes de que pueda formular una respuesta, las sombras se ciernen sobre ellas. Tanto Valentina como la pequeña están a punto de ser arrastradas a un enfrentamiento que cambiará sus vidas para siempre. ¿Puedes sentir la tensión en el aire? ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? Valentina se pregunta, presa de la inquietud. ¿Estarán listas para enfrentar ese oscuro legado del pasado que acecha, con el CEO como una pieza clave en este juego mortal? Valentina parpadea, atrapada entre el miedo y la intriga. La pequeña niña, desafiando la lógica y el peligro, parece emanar una fuerza palpante. El aire se carga de electricidad, como si el universo mismo estuviera conteniéndolo todo, esperando el desenlace de esta escena frenética. Los hombres avanzan con seguridad, sus pasos resonando como un mantra de autoridad. Su mueca burlona se quiebra ante el atrevimiento de la niña, pero una mirada de ira comienza a dibujarse en sus rostros. Valentina siente que su corazón se acelera, cada latido es un grito sordo que clama por una salida. «Déjala en paz», grita, dejando que la rabia que siente la impulse. La voz de Valentina, normalmente suave, emerge con una fuerza que sorprende incluso a ella. El rostro de la niña se ilumina con gratitud, pero también con preocupación. Ella sabe que Valentina arriesga su propia vida por ella. Aún así, hay algo en su expresión que insta a Valentina a permanecer firme. Esa conexión intangible entre ambas se hace más fuerte, como un faro en medio de la tormenta. «No tienes idea con quién te metes», responde uno de los hombres, su voz es un susurro peligroso que se mezcla con el viento. Los ojos oscuros como el abismo le hacen un guiño a la niña, como si compartieran secretos de un pasado que Valentina aún no logra entender. Un escalofrío recorre la espalda de Valentina. ¿Quiénes son? ¿Por qué buscan a la niña con tanta desesperación? La sensación de que cada segundo cuenta la abruma. Necesita actuar. En un destello de valentía, Valentina mueve la mano con un gesto fluido, como si quisiera empujar el miedo que la constriñe. «No te dejaré». Pero antes de que pueda formular un nuevo plan, la niña le grita con una voz que corta el aire. «Solo corre». Esa simple instrucción deviene una orden, y en un instante, Valentina toma la mano de la niña para escapar de aquel oscuro rincón. Sin embargo, las sombras no se rendirán fácilmente, los hombres se lanzan tras ellas, y el eco de sus pasos se siente como el retumbar de un tambor en la distancia. Cada golpe resuena como un recordatorio de que la amenaza no solo es real, sino que se aproxima rápidamente. El callejón parece atraerlas hacia un callejón sin salida,
Pero antes de que Valentina pueda procesar lo que está a punto de ocurrir, la niña se detiene y levanta su mano. Las luces titilan por un instante, como si el mismo mundo se detuviera a observar. Los hombres fruncen el ceño, un destello de duda cruzando sus rostros. Valentina, sorprendida por aquel poder de la niña, siente que la conexión entre ellas se fortalece. ¿Qué estás haciendo?, pregunta, apretando su mano. Confía en mí, responde la niña, y Valentina ve el brillo de determinación en sus ojos. La atmósfera cambia. La oscuridad que las rodea parece cobrar vida, un vórtice de energía se siente a su alrededor. Sin previo aviso, la niña levanta la mirada y, como si convocara un viento invisible, una tempestad de luz irrumpe en el callejón. La brillantez se expande, envolviendo a ambas en un halo que transforma la noche en un resplandor cálido. Los hombres gritan, la sorpresa y el miedo son evidentes en sus rostros. La escena se torna caótica, y Valentina siente que la niña ha desatado algo más allá de su entendimiento, y mientras esa luz las envuelve, Valentina se da cuenta de que no solo están en una carrera por la supervivencia, sino que también están a punto de descubrir la esencia de los poderes ocultos que la niña posee. Pero, ¿qué está realmente en juego aquí? ¿Por qué ese CEO es el hilo que conecta todo lo que está sucediendo? La pregunta revolotea en su mente mientras el tiempo parece desmoronarse a su alrededor. Un nuevo grito surgió, diferente esta vez, y la luz parece desvanecerse lentamente. Valentina siente un tirón en su pecho, como si no estuvieran solas ante la inminente tragedia. Se niega a aceptar que su lucha puede ser en vano. No mientras la pequeña a su lado sea capaz de tanto. El eco del pasado regresa como un susurro helado. ¿Qué vendrá después de esto?, reflexiona Valentina. Llena de incertidumbre. Las sombras acechan, pero el verdadero enemigo podría ser algo más que solo los hombres de traje. Cuando la luz se apague, ¿quién podrá sobrevivir? El resplandor se desvaneció lentamente, dejando a Valentina y a la niña en un silencio abrumador. El aire se siente pesado, como si todo el mundo estuviera conteniendo el aliento. Valentina aún sostiene la mano de la niña, pero el calor de esa luz mágica se ha evaporado. La vorágine de colores vibrantes que las envolvía se ha ido, y lo único que queda es la oscuridad, ahora más opresiva que antes. Los hombres de traje quedan en silencio. Sus rostros se han tornado pálidos como si la luz que las había protegido les hubiera robado también su fuerza. Con la incertidumbre palpitando entre ellas, Valentina siente el sudor frío deslizarse por su frente. No hay tiempo que perder. ¿Qué hacemos ahora?, pregunta Valentina, sus ojos escudriñan el callejón, buscando una ruta de escape donde no la hay. La niña, ahora más calmada, cierra los ojos un instante y parece sintonizar con algo más grande. Hay un camino, si sigues mis instrucciones. Igualmente, piensa Valentina, apretando la mano de la pequeña. Confía en ella. La conexión entre ambas ha crecido, algo casi mágico que supera lo físico. Escucha. Quiero que sigas recto hasta la siguiente esquina. Luego, gira a la izquierda y corre hacia el parque. Aunque no los veas, ellos están muy cerca. Pero confía en mí, puedo protegerte. El aire revienta de tensión mientras Valentina asiente, todavía incrédula de todo lo que ha sucedido. La idea de dejar a la niña atrás nunca cruzará su mente. Se lanza a la carrera, obligándose a creer que la niña tiene razón. Pasan de largo los basureros apilados, saltando bultos en el camino, mientras los hombres recuperan la compostura. El sonido de sus pasos resuena, ahora más furiosos, en su búsqueda. La voz burlona del líder vuelve a oírse, reverberante entre las paredes del callejón. No podrán escapar, grita, sus palabras son un eco que corta el aire. La adrenalina surca el cuerpo de Valentina. Cada latido de su corazón parece un tambor de guerra. Esos hombres tienen sus propias intenciones, y no se detendrán ante nada para alcanzar a la niña. Ahora, a la izquierda, ordena la niña, y Valentina, sin dudar, gira en la dirección indicada. Huele a tierra mojada y la hierba fresca del parque los recibe como un abrazo aliviador. Mientras corren, el parque se convierte en su refugio, pero el peligro está lejos de disiparse. A la distancia, las luces de la ciudad titilan como un recordatorio de que el mundo sigue girando, ajeno a su angustia, mientras el peligro específico parece acercarse con una ominosa determinación.
Valentina se detiene solo un instante para recuperar el aliento. ¿Dónde está tu padre?, pregunta, su voz llena de preocupación. La niña tiene que saberlo, tiene que haber un hilo que las una a esa respuesta. Él está en problemas, responde con un susurro tembloroso. Los ojos de la niña se oscurecen como si un manto de dolor se hubiera deslizado sobre su espíritu. El eco de su historia aún no se revela por completo, pero Valentina puede sentir que detrás de esas palabras hay más de lo que parece, lágrimas ocultas, secretos desgarradores, las sombras se acercan, y Valentina tiene una visión fugaz del líder, ahora decidido en su cruzada personal, utilizando su teléfono para avisar a sus cómplices. Valentina siente un escalofrío recorrer su espalda. Tendrán que bajar la guardia, y eso podría ser su perdición. A través del parque, exclama, sintiendo como el nudo en su estómago se tensiona aún más. Corremos hacia el otro lado, juntas se deslizan entre los árboles, el viento susurra en sus oídos, pidiendo que no se detengan. Pero el eco de los pasos en el sendero sigue resonando como un eco incesante, en un instante, sin previo aviso, un brillo familiar atraviesa sus pensamientos, el logo del CEO acariciando su memoria. Algo se enciende dentro de Valentina. ¿Es posible?, se pregunta. ¿Qué tipo de relación hay entre este hombre y la niña? Cuando finalmente parecen encontrar un momento de respiro, la niña hace una pausa, mirando hacia atrás. Sus ojos centrados, una chispa de poder se agita en su interior. Valentina, hay algo que debes saber. El viento acaricia el rostro de Valentina mientras se da cuenta de que en la penumbra del parque, oculta entre la oscuridad, hay aún más secretos esperando a ser revelados. Pero antes de que la niña pueda continuar, el suelo tiembla, y una sombra enorme se cierne sobre ellas. No puedo dejar que esto termine así, grita Valentina, pero ya es demasiado tarde. Una figura aparece en la distancia, un nuevo jugador en este juego mortal. ¿Quién es, y qué papel tiene en la historia que se despliega ante ellas? Las sombras se dispersan, y a medida que la figura se acerca, Valentina siente que el aire se le escapa del pecho. Su corazón late con fuerza, un tambor atronador que compite con el eco de los hombres de traje que se acercan. La silueta se vuelve más clara con cada paso, y al final, queda al descubierto un rostro que Valentina jamás esperó ver en ese lugar. Gabriel, su antiguo compañero de universidad, se detiene a unos pocos metros de distancia. Su apariencia ha cambiado, el brillo familiar de sus ojos ahora está empañado por una mezcla de gravedad y determinación. Ella parpadea, tratando de procesar su presencia en medio de este caos. Valentina, dice, con voz baja, como si el mismo aire estuviera contaminado por la tensión. Gabriel, ¿qué haces aquí?, pregunta ella, la incredulidad marcando su tono. Él no responde, sus ojos iluminados están fijos en la niña, que ha retrocedido un paso, mostrando una mezcla de miedo y confianza. Tú sabes más de lo que parece. La frase de Gabriel cae, pesada, entre ellas. La niña mira a Valentina, su mano aún firmemente entrelazada con la de ella. Él puede ayudarnos, susurra con un temblor en la voz. Valentina no tiene tiempo para dudas. El sonido de los hombres que se acercan resuena como un tambor, les advierte que el momento de la verdad ha llegado. Ella siente que el suelo debajo de sus pies tiembla y, por un instante, la visión del logo del CEO vuelve a invadir su mente. Gabriel tiene que ser parte de ese rompecabezas. Gabriel, explícame. ¿Qué sabes sobre la niña?, exige, su tono firme pero también lleno de vulnerabilidad. Él vacila, observa el horizonte, como si buscara una forma de expresar la realidad que llevan dentro. Lo que importa es que ellos no deben atraparla. No puedes confiar en ellos. El eco de la voz burlona del líder resuena una vez más, acercándose cada vez más. Valentina siente un escalofrío recorrer su espalda, la urgencia es palpable. En un movimiento rápido, Valentina se vuelve hacia la niña y, en un momento de conexión intensa, le pregunta, ¿puedes hacer algo? La niña cierra los ojos, asintiendo con la cabeza, mientras los vientos del parque parecen intensificarse a su alrededor, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a su llamado. Necesito que estés fuerte, susurra, un resplandor, tanto brillante como aterrador, empieza a surgir a su alrededor, envolviendo a Valentina,
a Gabriel y a la niña en un halo luminoso que de alguna manera también siente como una defensa. Pero el miedo golpea de nuevo cuando las risas burlonas de los hombres se acercan, acompañadas de murmullos llenos de desprecio. Gabriel se interpone entre ellas y la amenaza, y alza la mano en un gesto que parece invocar algo más allá. Valentina siente que la magia emana con fuerza, pero al mismo tiempo, la visión del ceño fruncido de Gabriel sugiere que su poder tiene un precio. Esto no será suficiente para detenerlos. Su voz tiembla mientras sus ojos buscan a la niña. Necesitamos a tu padre. Las palabras flotan entre ellas, como una chispa encendida en la oscuridad. Valentina siente que su mundo se desmorona, cada pedazo de confianza en el que se había aferrado se tambalea. ¿Dónde está el padre? ¿Y qué significa eso para ellas? De repente, la figura del líder se asoma entre los árboles. Su mirada es feroz y llena de intención. Sabes que no puedes esconderte, grita con un tono de desafío. Valentina observa a Gabriel y a la niña, su futuro entrelazado en aquel instante, mientras la decisión que deben tomar se intensifica. El antídoto contra su miedo se convierte en acción. Corremos hacia él, decide Valentina, apretando la mano de la niña antes de dar un paso adelante, avanzando, desafiante a lo desconocido. El líder sonríe, una sonrisa que promete caos, pero antes de que puedan avanzar, con un movimiento inesperado, el cielo se oscurece, cubriendo todo a su alrededor como si el tiempo mismo los hubiera detenido. La pregunta que reverbera ahora es clara: ¿lograrán llegar a su destino antes de que caiga la noche absoluta? Y en los secretos de esa oscuridad, una voz colosal susurra: solo hay una forma de descubrirlo. La oscuridad se cernía sobre ellos, más densa que un mar de humo, llenando todos los rincones con un sudoroso miedo. Valentina se rehusó a dejar que el pánico la dominara. Con el corazón en la garganta, sintió el agarre tremendo de la mano de la niña. ¿Qué haces? Corre, gritó Gabriel, su voz vibrante como un rayo. Pero el tiempo parecía haberse congelado. La figura del líder siguió avanzando, cada paso marcando un eco de triunfo en su rostro. Su mirada se centró en Valentina como si fuera un depredador en una cacería, mientras que la risa burlona resonaba cada vez más fuerte. Era un sonido desgarrador, combinado con el susurro oscuro de la noche, y Valentina sintió que la presión de la situación la aplastaba. La niña, concentrada, extendió la mano libre hacia el líder. Valentina la observó, temiendo que pudiera hacer algo peligroso. Sin embargo, los ojos de la niña chisporroteaban, llenos de una energía mágica que Valentina apenas comprendía. «Confía en mí», susurró la niña a Valentina, y de alguna forma, esas palabras encendieron una llama de coraje en su interior, como si una tormenta se desatara. El aura de la niña se intensificó y el viento que rodeaba a Valentina y Gabriel aumentó su velocidad, creando un pequeño torbellino que los envolvía. La luz resplandeciente que había surgido antes comenzó a crecer, formando un escudo titilante. Era una defensa, pero no durarían para siempre. La oscuridad siempre tiene una forma de encontrar fisuras. No me hagas hacer esto. El líder escupió las palabras, su rostro retorcido de rabia. Gabriel miró de reojo a Valentina, sus ojos llenos de dudas. Debemos actuar rápido. No sabemos de lo que es capaz. Si realmente tiene el poder que dice, necesitará su padre. La mención del padre resonó en la mente de Valentina como un trueno distante. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no había venido a rescatar a su hija? ¿Dónde está el padre?, gritó Valentina, desesperada. ¿Dónde está? La niña cerró los ojos nuevamente. Él está conmigo, susurró. Lo llamé. El aire se volvió tenso. La niña comenzó a cantar, una melodía suave pero poderosa que parecía fluir como un río etéreo. Las notas llenaron el aire, resonando en el pecho de Valentina. Era un canto que evocaba esperanza, una canción que unía a almas perdidas, pero el líder dio un paso hacia adelante, rompiendo el encantamiento. Menospreciaba el intento de la niña. Con un gesto rápido, levantó una mano y un rayo oscuro surgió de la nada, dirigiéndose hacia ellas. Gabriel, en un movimiento instintivo, se interpuso entre el ataque y las dos, levantando su propia magia. No podemos rendirnos.
El choque de sus poderes creó una explosión de energía que se extendió, iluminando el claro en una danza caótica de colores. Valentina, sintiendo que el miedo comenzaba a desmoronarse, gritó con todas sus fuerzas hacia la niña. Tu padre te necesita. Ahora. El canto de la niña se intensificó, y ambientado por una nueva oleada de energía, Valentina sintió que el mundo alrededor de ellas cambiaba. Y entonces, con un eco retumbante, una figura emergió de la oscuridad. En un instante, las sombras se despejaron dejando al descubierto a un hombre que Valentina nunca había esperado ver. El padre de la niña, con una mirada decidida y una presencia que iluminaba más que cualquier magia. He venido, rugió él, su voz potente resonando en el aire. Los ojos del líder se abrieron en incredulidad. Sin embargo, el caos apenas comenzaba, y una nueva batalla se desataba en el aire. ¿Podrían realmente unirse y enfrentar la oscuridad que los acechaba, o el poder del líder era demasiado grande? La lucha apenas comenzaba, y la pregunta principal ahora marcaba el aire. ¿Podrían mantener a salvo a la niña y luchar por su libertad o caerían en el abismo que había atrapado a tantos antes que ellos? El padre de la niña, con una fuerza inexplicable en su mirada, se plantó frente al líder, su figura imponente contrastando con el caos que los rodeaba. Un silencio tenso se posó en el aire, como si los árboles mismos contuvieran la respiración. Valentina sintió, más que nunca, el peso de la esperanza y el miedo empujando su pecho. Estoy aquí, dijo el padre, con voz firme. No dejaré que toques a mi hija. El líder, visiblemente enfadado, retorció sus labios en una mueca de desprecio. ¿Y crees que eso te hará más fuerte? Eres un padre desubicado. No tienes idea de lo que estás a punto de enfrentar. El viento aullaba, y los ecos de las palabras del líder parecían tener un poder tangible. Valentina pudo sentir la tensión, una vibración ansiosa en el aire que la atravesaba. El canto de la niña había logrado crear una burbuja de protección, pero Valentina sabía que ese escudo no podría resistir por mucho tiempo. Debemos unir nuestras fuerzas, dijo Gabriel, con el pulso acelerado. Si este tipo es tan fuerte como parece, necesitaremos más que palabras vacías. El padre de la niña asintió. Mis poderes son limitados, pero haré lo que sea necesario. Por ella. Entonces, unámonos, exclamó Valentina, sintiendo que el momento exigía valentía. Extendió su mano hacia el padre, quien la tomó con firmeza. Gabriel, tras un breve titubeo, se unió a ellos, formando un triángulo de luz que comenzó a brillar con una intensidad preocupante. La niña miró a los tres con ojos brillantes, su energía pulsando como un latido vibrante. Juntos, podemos hacerlo. El líder, viendo cómo esa unión tomaba forma, lanzó un grito gutural de rabia. No lo permitiré, y, en un movimiento escalofriante, levantó ambas manos. Oscuras sombras como tentáculos comenzaron a girar, buscando anclarse en los nuevos defensores. Sin embargo, cada vez que una sombra intentaba alcanzarlos, el círculo de luz brillaba más intensamente. Valentina cerró los ojos, sintiendo como cada vibración se unía en una poderosa corriente, y respiró hondo. En su mente, las memorias de cada sacrificio que había hecho por su hija, de cada lágrima derramada en silencio, fortalecieron su voluntad. Conviértete en luz, gritó, y en su voz resonó un eco de determinación. La niña comenzó a cantar de nuevo, esta vez con un tono más alto y vibrante. Los acordes llenaron el aire, resonando con cada corazón presente. Valentina sintió como esa melodía traspasaba el miedo, conectando los espíritus de todos los que estaban allí. El clamor de la batalla se silenciaba ante la fuerza de su unión, pero el líder no se rendiría tan fácilmente. Con un gesto de su mano, las sombras se desenfrenaron, buscaban devorar la luz que surgía. Valentina miró alrededor, cada vez sintiendo que el poder que acumulaban se fortalecía más, pero también el cansancio comenzaba a hacer mella en ellos. «¿Y si no es suficiente?», susurró Gabriel, con voz temblorosa. «¿Y si caemos en la oscuridad?». «No caeremos, porque estamos juntos», respondió el padre de la niña, sus ojos llenos de una firme determinación. Entonces, el último acorde de la niña resonó como un trueno, haciendo que la luz de su escudo brillara intensamente. La batalla finalmente se desató, un crisol de luz y sombras chocando.
Valentina sintió la energía vibrar a su alrededor, pero un pensamiento preocupante la asaltó. ¿Realmente podrían vencer al líder y rescatar a la niña? El terror de la derrota la atravesó como un frío helado. En medio del tumulto, un destello revelador iluminó la oscuridad. Valentina vio algo que había pasado desapercibido, una sombra en el borde de la lucha que no pertenecía al líder, algo más oscuro, más viejo. La inquietud se instaló en su pecho mientras esa forma emergía, revelando un rostro familiar que hacía mucho tiempo había creído perdido. Valentina tragó saliva, su voz casi un susurro. Es él. ¿Por qué está aquí? El tiempo parecía detenerse, y con ello, una nueva incertidumbre llenó el aire. ¿Y si ese nuevo enemigo traía consigo un secreto devastador? ¿Qué cambiaría todo lo que creían saber sobre su lucha? El rostro emergente de la sombra le llenó de recuerdos vagos, imágenes de un pasado que creía enterrado. La angustia le apretó el corazón. Valentina solo podía pensar en una razón por la que ese hombre, su antiguo amor, estuviera allí. La traición se sentía como un cuchillo, pero al mismo tiempo, el deseo de comprenderlo la mantenía en pie. El padre de la niña se dio cuenta de su distracción. ¿Conoces a esa persona?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Valentina asintió, sus labios temblaban. Fue una parte importante de mi vida, pero fue hace mucho tiempo. No pensé que volvería. El líder de los oscuros aprovechó el momento de duda. Con un chasquido de dedos, las sombras aumentaron su fuerza, y varias de ellas comenzaron a lanzarse hacia el triángulo de luz, intentando romper la conexión entre ellos. Valentina, gritó Gabriel, acercándose rápidamente. Esto no es el momento para titubear. Hazlo por la niña. Esa última frase cortó a través de la niebla emocional que la envolvía. La niña, que aún cantaba con un fervor que parecía cada vez más frágil, necesitaba su ayuda. Valentina respiró hondo, intentando alinear sus pensamientos. El dolor del pasado no podía interferir en el presente. Sí, gritó, gesticulando hacia el padre de la niña. Necesitamos concentrarnos en la luz. Por ella. Los tres hundieron sus manos en el suelo, sintiendo el pulso de la tierra bajo ellos. Las sombras continuaron arremetiendo, pero a medida que su energía se unía, el resplandor brillaba más intensamente. Valentina sintió el eco de distintos corazones latiendo al unísono en su pecho, pero no podían ignorar el nuevo enemigo. A cada paso que daba una figura que se hacía más clara y más espantosa. El pasado de Valentina se apoderaba de ella como un torrente. Sus recuerdos más oscuros emergían como sombras en el umbral, dispuestos a consumirla. ¿Era él una manifestación de sus errores? El hombre se acercó, sus ojos llenos de algo que no podía definir, culpa, desprecio. Los ecos de risas pasadas se mezclaban con murmullos, gritos y la desesperación de la batalla. Alzó una mano hacia Valentina, y en ese instante, su voz resonó, profunda y conocida. ¿Acaso creías que podrías librarte de mí tan fácilmente? Valentina retrocedió, sintiendo un nudo en su garganta. Las sombras a su alrededor se agitaron más y más, amenazando con consumir no solo su luz, sino también todo lo que amaba. Valentina, el padre de la niña, gritó, su voz cortante, urgentes los ojos sobre ella. No lo escuches. Pero el hombre sonrió, un gesto que heló la sangre de Valentina. Soy aquí por la niña. Por su poder, por el nuestro. Una revelación baja como un trueno. La niña, el vínculo oculto. De repente, la lucha no era solo por ella, sino por un legado del pasado que Valentina había callado. Valentina sintió que el pánico comenzaba a agitarse en su interior. A cada segundo, los tentáculos de oscuridad se alzaban, buscando su oportunidad para consumir todo lo que habían creado. ¿Y si su amor se había convertido en su peor enemigo? En ese caos, una nueva esperanza se alzó dentro de ella cuando recordó que la unión de todos podía desvanecer incluso a la oscuridad más antigua. No permitiré que esto termine aquí, vociferó, dejando que sus sentimientos fluyeran como un torrente inquebrantable. Juntos podemos resistir. Al unísono, las luces de sus manos comenzaron a brillar más allá de lo imaginable. Pero en ese momento crucial, la figura del pasado extendió su brazo, soltando un grito desgarrador que hizo temblar la tierra.
La luz fue casi tragada al instante. Valentina sintió que su pecho se comprimía con la presión del miedo. ¿Qué era más fuerte, el amor que llevaban en su interior o la sombra de un pasado que no podía dejarse atrás? La batalla se intensificaba cada instante que pasaba, pero una distancia aterradora comenzó a abrirse entre ellos. La resolución de sus corazones era clara, pero una pregunta persistía sin respuesta: ¿podrían realmente vencer a su pasado y salvar el futuro de la niña? Las sombras necesitaban una respuesta, y pronto, el destino de todos estarían en juego. La tierra temblaba bajo el eco del grito que había sido liberado, un sonido que reverberó en el aire como si la misma realidad cediera ante su poder. Valentina se aferraba a la luz que sus manos proyectaban, pero costaba mantenerla firme. La oscuridad se deslizaba, serpenteando a su alrededor, intentando desgastarla y devorarla. «Concentrémonos», gritó Gabriel, su voz resonando con urgencia mientras agitaba los brazos, empujando la luz hacia el centro. «No podemos dejar que esto nos paralice». La niña, aún en medio de su canto, parecía más frágil, como si cada nota que emitía se convirtiera en un hilo de esperanza que se deshilachaba ante los embates oscuros. Valentina sintió su corazón acelerarse. Debían actuar rápido. La figura del pasado, el hombre del que nunca había querido hablar, comenzó a reír. Su risa era un eco de tormentos, de antiguos recuerdos que Valentina creía superados. «Nunca has sido lo suficientemente fuerte, Valentina. Solo puedes conseguirlo a través de mí», susurró, acercándose aún más, su voz como un caudal de veneno. «Cuidado», gritó el padre de la niña, rompiendo el trance. Las sombras se deslizaban, buscando puntos débiles, y a medida que el hombre avanzaba, Valentina sintió una oleada de recuerdos incompletos. Recuerdos de risas y abrazos que se tornaron en dolor y mentiras. «Eres solo un eco», bramó ella, reuniendo toda su fuerza. «No tienes poder sobre mí». Las luces de sus manos chisporrotearon, y al unísono, un estallido luminoso surgió, arremetiendo contra la oscuridad que se abalanzaba. Pero, justo cuando pensaron que podrían ganar algo de terreno, una sombra más oscura, más espesa se alzó ante ellos, absorbiendo su luz como un vampiro hambriento. Los ojos del viejo amor centelleaban con un brillo siniestro, como si se alimentara de su miedo. ¿Te das cuenta, Valentina? La niña no es solo miembro de esta lucha. Ella es parte de lo que perdimos, de lo que nunca debieron separarnos, dijo, y algo en sus palabras resonó profundamente. Valentina sintió un tirón en el corazón, pero no podía dejar que esas dulces ilusiones la atraparan. Se determinó a no ceder, se giró a mirar a la niña. Su canto, aunque potente, empezaba a debilitarse. Tenían que encontrar una forma de unir fuerzas, no solo entre ellos, sino también con la niña. Valentina, la voz del padre se cortó, temiendo que su tono aumentara el terror en la pequeña. «Así no vamos a ganar. Debemos revelarle la verdad», contestó Valentina, sintiendo que las palabras se alineaban con su nuevo propósito. «Si ella entiende quién es realmente, el pasado no podrá seguir dominándonos». El hombre conjuró una sombra oficial, mirándolas con desprecio, desafiándolas a intentar. Pero ya no era solo la lucha de Valentina. El aire cambió, cargándose de energía, ofreciendo un ligero brillo que parecía venir de la misma tierra. Esa fuerza les daba un resquicio de esperanza. La pequeña inhaló hondo, cerrando los ojos con determinación. Valentina sintió el impulso a su lado. Ahora o nunca, los corazones se alineaban, resonando con un eco nuevo, un canto renovado. «Por favor». La voz de la niña se elevó, temblando al principio, pero luego se fortaleció. «Voy a luchar. Voy a recordar». Las sombras se agitaron, incapaces de sostenerse ante el despertar de la determinación. El hombre ante ellas dejó de ser un símbolo de dolor y se tornó en un reflejo de confusión. El poder de la niña empezó a brillar con una luz intensa, una luz que parecía absorber cada sombra que se atrevía a acercarse. El abismo entre ellos se estaba cerrando al fin, pero, en ese instante, el oscuro líder alzó su voz, la rabia impregnando cada palabra. «Esto no ha terminado, Valentina. El pasado regresará por lo que le pertenece», y así, entre gritos de terror y esperanza, la conexión entre ellos estalló como un destello. Pero en el fondo,
Valentina supo que esta no sería la última vez que escucharían a aquel hombre. La pregunta flotaba en el aire, aterradora y seductora: ¿qué secretos aún permanecían ocultos en las sombras de su pasado que amenazaban con convertirse en su futuro? El destino estaba esperando a ser reclamado, pero la ansiedad del desenlace estaba a la vuelta de la esquina. La lucha se había intensificado, y el aire chisporroteaba con energía palpable. Valentina se negaba a ceder ante la oscuridad que amenazaba devorarlas a todas. Su determinación era como un faro entre la tormenta, y mientras las sombras se retorcían, fue consciente de que debían unirse más que nunca. A su lado, la pequeña comenzó a brillar con una luz propia, como si el resplandor de su esencia resistiera la oscuridad que quería atraparlas. Debemos luchar juntas, como nunca antes, dijo Valentina, su voz resonando con una fuerza que le sorprendió. La niña asintió, su mirada, llena de comitiva, ahora comprendía el desafío que tenían ante ellas. Gabriel alzó una mano, y el padre de la niña se unió a ellos, creando un triángulo de luz que comenzaba a girar, intensificando su brillo. Con cada golpe de su conexión, el aire se tornaba más ligero, y aunque las sombras del líder aún se cernían, empezaron a desprenderse, debilitadas por la fuerza de su unión. Ahora, canta, exclamó Valentina, sintiendo que la música de la niña resonaba como una melodía de vida. Atraída por el impulso, la pequeña comenzó a cantar con un fervor nuevo, sus notas elevándose en una armonía que llenaba el espacio, desafiando todo lo que existía. A medida que el canto de la niña se alzaba, las sombras comenzaron a repelerse, como si la luz de sus voces se volviera un escudo. Las risas burlonas del líder se apagaron y, en su desdén, sus ojos se llenaron de sorpresa. Una chispa de miedo pasó por su rostro. Ahora se dio cuenta de que no estaba sola en esta batalla. La figura oscura que había sido su antiguo amor comenzó a tambalearse ante la luz, sus ojos reflejando confusión y dolor. Valentina sintió la mezcla de recuerdos de un amor pasado que la cercenaban. Pero no podía dejar que ese pasado la controlara. Ya no me atrapas con tus sombras, dijo Valentina, empoderada por su nueva resolución. No era solo su vida en juego, sino la de la niña, y ella no se rendiría. De repente, como si el universo hubiera escuchado su súplica, un rayo de luz surgió del cielo, envolviendo a las tres en un abrazo cálido y brillante. Las sombras comenzaron a dispersarse como niebla al sol, y el eco de la risa burlona se desvaneció, asfixiado por su fuerza renovada. Valentina sintió que el vínculo que la unía a la niña y a Gabriel era más fuerte que nunca. En su pecho, el latido de la esperanza resonaba con determinación. El padre de la niña, observando a su hija brillar, sintió por primera vez la alegría y el alivio de saber que estaba a salvo. Sin embargo, el desafío no había terminado. El líder apenas se había debilitado, y en un último intento desesperado, sus sombras intentaron formar un torbellino en torno a ellos. En el caos, Valentina se aferró a la mano de la niña, su conexión ahora tan intensa que sentía que eran una sola. En un grito resonante, la niña sintió el poder fluir a través de ella, y al unísono comenzaron a cantar, una melodía que se expandía más allá de su comprensión, un encanto que comenzó a nivelar el caos que la rodeaba. Las sombras gritaron, pero ya no había vuelta atrás. La conexión, sólida y brillante, se expandió en el aire, y con un poderoso estallido, la luz reventó como fuegos artificiales, disolviendo las sombras y el miedo que había acechado tanto tiempo. Con un último alarido, el líder fue empujado hacia atrás, desvaneciéndose en un susurro, y al final, se escuchó una fuerte nota de música que resonó en el aire, llevando consigo la tristeza más profunda. La oscuridad había sido vencida, y en su lugar, una paz reconfortante llenó el espacio vacío que había dejado. Valentina, Gabriel y el padre de la niña se abrazaron, sintiendo el alivio inundar sus corazones. La pequeña sonrió brillantemente, sus ojos ahora claros y llenos de vaho. «Lo hicimos», dijo Valentina, mirando a la niña, y en ese momento, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Los ecos de aquel encuentro resonaron con nuevas posibilidades. Aunque el camino por delante no sería fácil, habían hallado la verdad de su poder compartido. Se giraron hacia el horizonte, donde la luz del amanecer desdibujaba los contornos de la noche anterior. Había cicatrices que sanar, pero ahora sabían que podían enfrentarse a cualquier cosa, juntas. Sabían que la historia no terminaba aquí,
era solo el siguiente capítulo de sus vidas. Ya no había secretos oscuros, solo un camino hacia un futuro brillante lleno de luz. ¿Y tú, estás listo para seguir viendo sus historias? Suscríbete ahora para no perderte ninguna de nuestros capítulos llenos de magia y aventura. Dale like para que sigamos creando contenido poderoso y emocionante. Únete a esta comunidad dejándonos tu comentario, porque tus teorías son importantes para nosotros. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten un poco de esperanza y magia en sus vidas. Este es tu momento, no lo dejes pasar.